¿Está bien? Sí, está bien. טוב. תפילה צומת לפניך לבנוי אלוהי, ואלוהי עושה, שלא יראה דבר כלכלה לי, ולא קשה לי ברחמים שפו בחבריי, ולא אמר את פני תאור ולא תאור תמיד, ולא אמר את הרסול, ולא אמר ולא קשו בחברי אביד, ולא רחמים ברחמים. תאמם פיפי, בדעת ובמאי גל עיניי, והבית נפלאות מתורתך. Besrat Hashem, nuestro estudio en honor de nuestros queridos Hayalim en todos los frentes. Besrat Hashem, que les pido sea leer Refuah Shlema para todos los enfermos y heridos de guerra y en forma general de Am Israel, que sea para pronto regreso de todos los rehenes y que Hashem les dé Etzat Tová, buen consejo a nuestros dirigentes. Besrat Hashem. Bueno, estamos en el estudio del libro Nefesh HaChaim, Rab Chaim de Volozhin, Shar Dalet, cuarta parte del libro, Perek Lamed Bet, capítulo 32. Estamos en el párrafo donde dice: Ukemo shepirshu zal ve'italachecha tancheotach. Es en la un poco más de la mitad del capítulo 32, donde dice Ukomo shepirshu zichronam libraha. ¿Encontraron? Sí. Shin Yain. Shina Ain. A ver. Ukomo, Ukatao. Shinain en el párrafo número último. Bueno. Estuvimos viendo en la última oportunidad que la Torá escribió que las Lujot, está escrito en Shemot Lamed Bet 32, 16, que es las Lujot, las tablas, las piedras en donde Akadosh Baruj Hu escribió las Aseret Dibrot, los 10 mandamientos, son Maaseh Elohim, son acto divino. Y el Michtav y la escritura que estaba tallada también, Michtav Elohimu, Harut ala Lujot. O sea, no estaba escrito en las tablas, estaba tallado en la misma piedra. ¿Qué? Y de ahí viene la drashá, el estudio de nuestros Jajamim, que no leas Harut, sino Heirut. O sea, se escribe igual, solamente tiene otra vocal. En lugar de Kamatz, Harut, es Segol, Heirut. Harut es tallado y Heirut es libertad. Y de ahí aprendieron Jajamim, She'en lecha ben Jorim, que no tienes una persona libre, sino aquel que se ocupa del estudio de la Torah. ¿Qué? Y eso es lo que nos enseñó antes que el Nefesh HaChaim, el Mesilat Yesharim, el Ramchal, sobre el dicho de Jajamim en el Talmud: Barati Yetzer Hara, yo he creado al instinto malo, negativo. Barati lo, y creé para él Torah Tabra, la Torah como el antídoto en contra del Yetzer Hara. ¿Y qué aprendimos de aquí? Dice el Ramchal, así como para curar una enfermedad fisiológica, el que te da las indicaciones de cómo curarla
y cuál es el tratamiento y cuáles son las medicinas es el doctor. ¿Por qué él entiende de medicina y tú no? De la misma manera, ¿sí? Y el enfermo no va a decir, este doctor no entiende nada, yo me voy a medicar a mí mismo y yo entiendo cómo medicarme. ¿Sí? Entonces tú vas a llegar al cementerio más rápido de lo que piensas. Esa va a ser la consecuencia, sí, oficial del caso. Entonces dice el Ramjá lo mismo cuando hablamos, ya hablamos de caja porque el doctor entiende de medicina en qué sentido, que él estudió cómo funciona el cuerpo, qué es lo que es sano para el cuerpo, qué es lo que es perjuicio para el cuerpo, etc. Entonces él te puede enseñar y te puede medicar para que te cures. Entonces el doctor, a pesar de que no ha creado tu cuerpo, pero conoce el cuerpo y por eso te puede medicar. ¿Qué más? Y por supuesto, cuando hablamos de el hombre que fue creado por Hashem, tanto en su cuerpo como en su alma, que Hashem te enseña y te dice cómo tú tienes que cuidarte del Yetzer Hara. ¿Sí? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el sistema para que el Yetzer Hara no se sobreponga a tu personalidad? Y por eso, la persona que va a decir, yo voy a encontrar mi propia estrategia, yo voy a saber cómo sobreponerme al Yetzer Hara, es como aquel tonto que dice, yo sé mejor de medicina que el doctor. ¿Qué? Y por eso nosotros tenemos que atenernos a las indicaciones de Akadosh Baruj Hu, que en la Torah nos enseñó cómo lograr someter al Yetzer Hara, y eso es lo que dijeron Jajamim. Barati Yetzer Hara, yo he creado al Yetzer Hara, yo sé cómo él funciona, yo sé cómo él ataca, yo sé cómo él actúa para hacer caer a la persona, pero también he creado el sistema para poder protegernos de él, que es la Torah, Baratilo, Torah Tablin, esa es la medicina. ¿Qué? Y el Ramjal dice, esa es la medicina y es la única medicina, no hay otra. Eso es lo que dice el dicho. Barati, Yetzer Hara, Baratilo, Torah Tablin. O sea, tú quieres encontrar cómo someter a tu Yetzer Hara, no busques por ningún lado, no te gastes. La única forma es por medio de la Torah. Y de esa forma explicó el Orhan de Bolojin, el Pasuk, y la explicación de Jajamim, de que Akadosh Baruj Hu creó, ¿sí? O construyó, o nos dio las lujot, las tablas, pero nos dio las tablas completas. También las tablas, que es la plataforma, que son las piedras, y también la escritura que va dentro de las piedras, que es lo que se talla dentro de ellas. Entonces, simbólicamente, ¿qué significa eso? Que la persona tiene corazón, que es como las piedras, y en ellas hay que tallar las palabras de la Torah. En el corazón hay que tallar las palabras de la Torah. Y eso es la solución. Y es la única solución. ¿Qué? Y por eso dice la Torah que las lujot maaseh Elohim. Las lujot son creadas por Hashem. El cuerpo es creado por Hashem. El Yetzer Hara es creado por Hashem. Ve'amichtav, y la escritura, que es básicamente la que va a guiar, que va a encaminar a esa piedra o a esas tablas que simbolizan el corazón de la persona, que significan sus yetzarim, sus instintos, también fueron creados por Hashem. Hashem creó la enfermedad, de alguna forma, y también creó la medicina. Hashem creó el corazón con el Yetzer Hara,
¿sí? El que te complica la vida, pero Hashem también creó la solución a esa complicación que se llama las palabras de la Torah. Y esas palabras están talladas en esa misma piedra, en esas mismas lujot, y eso es lo único que te va a traer la libertad. Y por eso no digas Harut, sino Heirut, libertad. Porque no tienes una persona libre que se logra liberar del Yetzer Hara, sino aquel que estudia la Torah. Esa es la enseñanza que tenemos de esto. ¿Qué? Sí, el hombre siempre tiene la característica de que quiere ser más inteligente que el inteligente, ¿no? Aparentar. Aparentar. No, eso es el carácter. No, esto es anticuado, esto ya no, para esta época ya no sirve, ya tenemos que encontrar algo mejor. ¿Sí? La medicina de la abuelita no sirve ya no funciona. ¿Mejor? Hasta que uno prueba una cosa y otra cosa y otra cosa y nada funciona y dice, bueno, volvamos a la medicina de la abuelita. Aquí no es la medicina de la abuelita, es la medicina del abuelito. ¿Verdad? Es la medicina del anciano de días, ¿no? Najón. Ya fue ¿Quién? Ya, pero bueno, aquí hay algo que yo quiero añadir, que no lo dice el Rav de Bolojin, de que las palabras de la Torá están talladas en la misma piedra. O sea, no es de que yo traigo algo de afuera, ¿sí?, para poder leer las tablas, sino que en las mismas tablas están talladas las letras de la Torá. ¿Eso qué significa? No solamente significa lo que dijimos antes de que la medicina para nuestro corazón, que son las tablas, son las palabras de la Torá que nos dan la curación, sino que ¿en dónde están esas palabras de la Torá? En nosotros mismos, no fuera. No busques por fuera, no vayas a buscar, están en ti mismo. ¿Sí? La esencia de la Torah, la esencia de las mitzvot, ¿sí? Es como lo que vimos antes, ¿no? De que cada uno tiene su letra en el Sefer Torah. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir de que básicamente Hashem creó al hombre ya con la medicina incorporada. O sea, no hay que ir a comprarla a la farmacia. La medicina está incorporada, solamente hay que saber activarla. Hay que saber ponerla en funcionamiento. ¿Qué? Y eso es algo muy importante, porque de acuerdo a eso el Maharal nos enseña de que por eso la Torá es algo natural para nosotros. O sea, no es algo que tenemos que adquirir por fuera, no es algo superficial a nosotros, sino que es parte de nuestra naturaleza esencial y espiritual. Entonces, eso, como nos permite poder activar a la Torá de una manera, más cómoda, más simple, pero además de eso, más natural, porque es parte de nosotros. ¿Sí? Y por eso la Torá es la naturaleza de la Neshama, de Am Israel. Eu li no estudo, só que foi extraído de outro livro, que fala que quem vai para cumprir uma mitzvah, por mais difícil que seja, também recebe a ajuda dos céus. Não sei se é ali ou Mateus também. También cuando uno, antes de nacer, uno es que le enseña la Torah a la persona. Ya fe, muy bien. Muy buen ejemplo. También dicen que una persona cuando se getmidá, que cuando una persona nace, antes de nacer, ¿sí?, los 9 meses en el vientre de la madre, es una yeshiva, es Mahon Meir. ¿Sí? Y ahí hay unos rabanim que le enseñan al bebé la Torá. ¿Sí? Dice que ahí está
una mesa y hay una vela, ¿sí? Por eso las mujeres tienen agruras, ¿sí? Siempre sienten, ¿cómo se llama? Tienen en el embarazo. ¿Ah? Mejor. ¿Saben por qué tienen eso? Porque hay una vela encendida dentro, entonces sienten fuego. Acidez. Acidez, mejor. La acidez viene de la vela para estudiar Torah. Pero protesta. Cuando da una patada, Protesta. es que protesta. Está bien. Está bien. Lo que dice Kitaro, Nada barbe, no, me fijo que bajar la sopa. Sí, pero no me iba a Está ahí en ti, está en ti. Najón. Entonces dicen Jajamim que cuando sale el bebé del vientre, sí, esa es la Gemara de, sí, viene el malaj y le hace un golpe aquí, ¿sí? Y en ese momento el bebé se olvida toda la Torah. ¿Qué? Hay un sipur que sucedió de una vez de un bebé, no sé si aquí en Jerusalén, no sé, sucedió, es un hecho que no es verídico, de que un bebé nació sin esta hendidura y que empezó a hablar y no sé cuándo nació, empezó a hablar Torah y Torah y Torah, no sé. Sí. Entonces no sé, vino, no sé, un rab vino, pum, le hizo algo para que se caiga, para que se vuelva normal. Capaz era Yanuga, capaz era Yanuga. No sé. Entonces, estos niños que el Arizal y un montón de grandes rabinos que ya con 3 años. Está bien, pero tuvieron que estudiar. No es lo mismo ya salir con toda la máquina terminada que empezar a fabricar. A lo mejor, entonces, todos preguntan, no entiendo, ¿por qué le haces estudiar todo en el vientre y luego te lo haces olvidar? ¿Para qué gastaste el tiempo del bebé en el vientre de la madre? Entonces, no se lo enseñas y que lo estudie cuando sale del vientre, o que si ya lo estudió, entonces cuando salga, que ya lo sepa. Respuesta: no. ¿Verdad? Que cuando el bebé sale, tiene que estudiar y tiene que aprender y tiene que construir su mundo espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que Hashem quiere, que la persona se esfuerce, trabaje con su libre albedrío, con su Bechira Hofshit. Entonces, ¿por qué a pesar de eso se lo enseña? Para que el bebé sienta que eso es parte de él. O sea, cuando una Neshama empieza a estudiar Torah, dice, esta música me resulta conocida, no es algo ajeno. Esto ya lo he estudiado yo. Esto ya lo escuché en algún lugar, así como una persona que escuchó una vez una melodía y después de muchos años de repente la escucha nuevamente y dice, oiga, ¿de dónde conozco yo esta melodía? Ya lo conozco, se la escuché en algún lado. Me suena esto. Entonces por eso, para que la Neshama sienta de que esto no es algo que viene de afuera, sino que es parte de ella, ¿sí? Son las letras que están talladas en las tablas, o sea, no es algo externo, está en ella, solamente que hay que desarrollarlo. O sea, entre paréntesis, Rav Kook dice en su libro, Musar Abrija, él dice, si no fuera así, la Neshama no podría conectarse con la Torah. El único motivo por el cual al fin y al cabo la Neshama logra desarrollar su vida espiritual es porque ya la tiene incrustada de manera natural en ella misma. Porque si no fuera así, no hay forma de que eso penetre dentro de la Neshama. Ese es el motivo por el cual realmente la Neshama tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque tiene el potencial, solamente lo tiene que desarrollar. ¿Sí? Es como una persona que, no sé, tiene el potencial de ser un gran músico. ¿Sí? Entonces, Najón, él nunca estudió música y no sabe lo que es un instrumento, pero en el momento que le empiezan a enseñar y empiece a practicar y empiece a desarrollar, entonces él va a sacar su don. ¿Por qué? Porque ya lo tiene en él, solamente lo tiene que cristalizar, lo tiene que concretizar. Pero si una persona tiene un oído, ¿sí? Que es oído de, yo qué sé, ¿sí? Que cuando escucha una música le parece que está, no sé, ¿sí? Que está cocinando, lo llama, pero no tiene idea y no es algo que
está en él como una especie de don en su interior, entonces básicamente para esa persona va a ser prácticamente imposible lograr conectarse con la música. ¿Eso es para todas las personas o para Sí, todo. Ah, וכמו שפריסו ז"ל, como dijeron Jajamim, ahora volvemos al texto, dice el pasuk en Mishlei, Ve'italejecha tanjeotach. Ve'italejecha, lalejet, cuando tú camines, tanjeotcha. La Torah te va a dirigir, te va a encaminar. Y dice la Gemara, dijeron Jajamim, eso se refiere al Midrash, a este mundo, en donde cuando tú vayas por el camino de la Torah, ella te va a guiar en este mundo. Cada cosa que hagas, lo haces de acuerdo a la ley de la Torah, enseñanza de Jajamim, ella te guía. ובמשלי רבתא, en el Midrash, משלי dice, אשרי האדם שקנה לו תורה, למה? שמשמרה אותו מדרך רע. Bienaventurado el hombre que adquirió la Torah. ¿Por qué? Porque פשוט מאוד, la Torah te guía por el camino bueno y no te confunde y no te deja ir por el camino malo. Dichtiv v'telakhecha tanjeotach, como está escrito, que cuando tú camines, ella te va a guiar. Y así también es en el Midrash. La Torah endereza y dirige el corazón de la persona hasta tal punto que el corazón de la persona esté completo con Akadosh Baruj Hu, venemna et el rujo, que sea fiel en su espíritu a Hashem, para servirlo a Hashem con todo su corazón, con los dos instintos, con el Yetzer Tov, con el Yetzer Hara, como Shamruch, Perekama de Hagiga, como dijo la Gemara Masejet Hagiga, al principio, Dav Gimel, Divrei Chachamim kedarbonot. Las palabras de Jajamim son como el Darban. ¿Saben lo que es el Darban? Cuando uno cabalga en el caballo, entonces los jinetes tenían esas botas y tenían en la bota una, ¿cómo se llama? Una escuela. ¿Ah? Una escuela. Una estrellita. Cuando el caballito de repente quiere irse por un lado, entonces, ¿qué hace el jinete? Le da al contrario. Le da con la escuela. Le da con la escuela y el caballo entiende, rega, aquí hay alguien que maneja las cosas, no yo. Yo soy el amo. Yo soy caballo nada más, yo no... Sí, a mí me tienen que guiar por dónde ir. Entonces dice la Gemara de que las palabras de la Jajamim son como esa escuela. Cuando nuestro caballito interno nos quiere llevar por caminos inadecuados, entonces viene ahí el Jajam y dice, rega, enderécete por favor, ¿sí? Vuélvete al camino. Como la Merkabah, נכון, בדיוק. se le cambia totalmente por Hashem. נכון. למה נמשלו de Torah la Darban? ¿Por qué las palabras de la Torah se asemejaron a la espuela? מה דרבן זה מכוון את הפרה, así como la espuela dirige a la vaca, en este caso a la vaca, litlamea, ¿sí? Para que vaya por el camino que tiene que ir para arar o para hacer su trabajo, le avija la olam, para traer vida al mundo. A ver, ¿qué es lo que hace la vaca? La vaca ara la tierra. ¿Qué significa arar la tierra? Arar la tierra es preparar la tierra para sembrarla y dar vida. Entonces, ¿qué hace la Torah? ¿Qué hacen los Jajamim? Los Jajamim te enderezan, ¿sí? Como esa espuela o ese palo dirige a la vaca para que se dirija por donde tiene que dirigirse. ¿Para qué? Para dar vida. Para dar vida. Av divrei Torah, así también las palabras de la Torah, mechavnim lev lomdeyen
dirigen, encaminan el corazón de los estudiantes de ella, midarkei mitá, del camino de la muerte al camino, a los caminos de la vida. Entonces, todo esto es porque no hay medicina y corrección de otro tipo en el mundo, klal, de ninguna forma, de salvarse de las redes del instinto, que constantemente, ¿sí?, el Yetzer Hara es fabricante de redes para hacerte caer en ellas. ¿Red? Sí. ¿Bien? Entonces, esa es la fábrica del Yetzer Hara. Y él siempre pone una red en tu camino para que tú caigas y seas atrapado por él. Para hacerlo caer lo más bajo, le amitó mitatolam, para provocarle la muerte eterna, Hasbe Shalom. Y por eso la única solución en contra de esas redes que nos pone el Yetzer Hara es lo que dijimos antes, son las palabras de la Torah, el al-yedei esa Torah Kdosha. Asheraz nikra ish chai. Porque en ese momento la persona, como dijo antes, que las palabras de la Torah, las palabras de Jajamim, nos guían y nos sacan del camino de la muerte al camino de la vida. Solamente la persona que está en vínculo con la Torah está en la vida. Y ahí se llama un hombre vivo. Porque está pegado por medio de ella, en su parte, a el mundo eterno, verdadero, como está escrito en Mishlei, Kihi Hayecha, que ella es tu vida, o como decimos en la Tefilá, Kiem Hayeinu, que ellas, las palabras de la Torah, las mitzvot, son nuestra vida. Amru Razal, la Gemara de Masejet Avodat Zarah, Daf Gimel, dice: y harás al hombre como los peces del mar. Batase Adam, Kitegei Ayam. Así como los peces que están en el mar, cuando se salen del mar inmediatamente mueren. Abne Adam, así también las personas que van por Shimina Torah, cuando se apartan del camino de la Torah, miyad metim, inmediatamente mueren. Como el mashal, el ejemplo del sipur famoso, cuando Rabbi Akiva, como dice la Gemara en Masejet Brachot, allá Makil Keilot Barabim, juntaba a la gente para que estudie Torah públicamente, a pesar de que sabía que eso le provocaba peligro a su vida, porque los romanos habían decretado que no se puede estudiar Torah. Y vino Papus y le dice: ¿qué estás haciendo? Estás poniendo en peligro a Am Israel de esta forma, y a ti te estás poniendo en peligro. Entonces Rabbi Akiva le trajo este ejemplo, le trajo el ejemplo de aquel zorro que le aconsejó a los peces que como en el agua hay peces grandes que se comen a los pequeños, entonces mejor que salga a la tierra para salvarse de esos peces. Entonces, así le contestó Rabbi Akiva a Papus y le dijo: ¿verdad que el pez cuando salga a la tierra se va a morir? O sea, najón que en el mar también es peligroso, porque el tiburón se quiere comer al pez pequeño, najón, esa es la regla. Pero por lo menos, mientras tanto, vivimos. Pero cuando yo salga a la tierra, entonces ¿verdad que ahí me muero inmediatamente? Entonces, eso fue lo que le contestó Rabbi Akiva a Papus. Si en el lugar de la vida, si en el lugar donde hay Torah, donde hay Jaim, Kiem Hayainu,
Sí, puede haber situaciones de peligro, y eso es lo que están ahora los romanos provocando, porque nos están amenazando con la muerte por estudiar Torah. Entonces, si con la Torah es peligroso, sin Torah es vadai imposible. Ubraya Memna, y en el Zohar dice, Man nuna llama Hiutan Bemaya. Así como los peces del agua, su vida está en el agua, en el mar, en el agua. Uf Talmidei Jajamim. Así también los Jajamim, Marei Matnitin, los señores de la Mishnah, Hiutay Ubeoraita, su vida está en la Torah. Veit Parshamina Miyat Metim, y si se apartan de ella, inmediatamente se mueren. Ubetanjuma, en el Midrash, Kihaim Em Lemotzeim, porque vida es para los que la sacan. Kol Mishimotzi Dibrei Torah, todo aquel que saca palabras de la Torah, que las habla, Chaim Umotze, encuentra vida. La Genemar, Kihaim Em Lemotzeim. Ubezoar Lech Lecha Zakah Hulkeyon de Israel. Dice el Zohar. Mérito es el Helek, la parte que le tocó al pueblo de Israel. De Oraita Olif Leor Hoy de Kuchabrihu. ¿Por qué? Porque la Torah les enseña a ellos el camino, los caminos de Akadosh Baruj Hu. Vadai, Ktiv Torat Hashem Temima. Así está escrito, la Torah de Hashem es completa. Meritorio es la parte de aquel que estudia Torah y no se aparta de ella, de Kol Mandit Paresh Meoraita, porque todo aquel que se aparta de la Torah, afilu Shata Hada, afilu un solo momento, que Modit Paresh Mijay Alma, es como si se estaría apartando de la vida eterna. Dichtiv Ki Hayecha. Como está escrita, que ella es la vida. Dijo Mishlei, capítulo 3:2, Orech Yamim, largos días, Ushnot Chaim, y años de vida, Beshalom, y de paz, Yosifulach, te agregarán a ti. Eso es lo que dice la Torah. Uberosh Parshat Be'alotcha, y en el comienzo de la Parshat de Alotcha, también dice el Zohar, Zakah Hulkeon, dice de Kuchabrihu, Itrae Behon. Bienaventurado, meritorio es la parte de Am Israel que Akadosh Baruj Hu los ama. Itrae Behon. Viable Oraita Dikshot, y por eso les dio la Torah verdadera. Y lana de Haye, el árbol de la vida. De Deachid Barnash, que en él se une el hombre, Veyarit Jain le alma, y hereda la vida en este mundo, Vejain le alma de Ate, y también la vida del mundo venidero. De Colman dista del Beoraita Beachid va, porque todo aquel que se ocupa de la Torah y se une a ella, Itle Jain Beachid Bejain, tiene vida y se une a la vida. La Torah nos da vida, pero también nos permite unirnos a la vida, a la raíz de la vida, a la fuente de la vida, que es Akadosh Baruj Hu. De Colman de Shabik Miredoraita, pero todo aquel que abandona las palabras de la Torah, Beit Paresh Moraita, se aparta de ella. Tomeret, la persona que se aparta del estudio de la Torah, al final termina apartándose y separándose de la Torah, que Ilumit Paresh Mijain, es como si se estaría apartando y separando de la Torah, de la vida. Begin de Ijain, ¿por qué? Porque la Torah es vida. Bekol Miloi Jainit, todas sus palabras son vida. Adaud Ichtiv Ki Jaim Hem. Y eso es lo que dice, que vida son. Ichtiv Rifut Teile Shareja. Y también dice ahí en Mishlei que la Torah es medicina, curación para la persona. Entonces de aquí vemos básicamente la grandeza de la Torah, de conectarse con ella, de vivir con ella, de estar con ella, que es básicamente estar con Akadosh Baruj Hu y estar en la vida. ¿Qué? Aunque al principio dijo más atrás que el usted ahora quiere que caigamos las ruedas del pecado, ¿no es cierto? No. Pero yo leí también que no solo quiere que caigamos en las ruedas del pecado, más que caer en las ruedas del pecado, quiere que nos mantengamos en el pecado. Ajá.
Y lo otro también. Una persona que cayó en una red, hasta que no lo saquen de ahí, va a estar ahí. Hasta que lo saquen, ¿no? Claro. Y lo otro que también, los sabios también que comencé que la Torah veía y leí que hace tiempo, mucho tiempo que un sabio vio como una mujer y se le olvidó toda la Torah porque por ver una mujer nomás, como que se salió un poco del camino de la Torah y se le olvidó todo. Ajá. Hay diferentes tipos de Yetzer Hara y cada uno provoca sus cosas. Ajá. Yofi, Atkan Nefesh HaChaim, Perek Lamed Bet. Terminamos el capítulo 32. Saludos del señor. Hoy lo saludé también. Pero no me dice cuándo va a venir. No dice nada. Bueno, se encuentra bien y saludos. Muy bien. Top. La píldora de la Lashon Hara. Shemirat Lashon Shara Tebuna, capítulo 3. Bien, dijimos de que una persona no tiene que hablar bien de alguien que su compañero al que le está hablando no lo estima demasiado. Bueno, aquí caja. Y por eso hay que tener cuidado de no alabar a una persona frente a su mini o semi enemigo. Y por eso, si una persona empezó a hablar con Rubén sobre Shimon, porque no sabía que era su enemigo, odiado, y de repente cuando empieza a hablar se da cuenta que el Señor empieza a hacer unas muecas, o sea, empieza a demostrar un poco de disgusto. ¿Sí? O sea, ya con sus movimientos, ¿sí?, faciales, ya uno se empieza a dar cuenta. ¿De qué se trata? A buen entendedor con pocas palabras. Pocas palabras, sí, a sin palabras, ni pocas. De Abole desde la Lashon Hara, y se da cuenta de que este señor Odmea ya está por estallar y de hablar. Y Meilo entonces que trate de hacer lo posible de manera inmediata, de cambiar de tema o de hablar de otra cosa o de escaparse de la situación. A veces una persona puede preparar la situación para no tener que hablar a Lashon Hara, pero a veces uno ya se encuentra en la situación y tiene que saber cómo manejarse para salirse de la situación. Entonces, es más difícil, pero también hay que saber ahí cómo actuar para no llegar a Lashon Hara. A veces es posible que eso suceda, no porque estás hablando con una persona que no lo soporta, sino porque tú mismo ya más o menos te das cuenta que empiezas a hablar de alguien y que en algún momento vas a terminar hablando la Lashon Hara de él. O sea, ya de alguna manera ya estás viendo para dónde está dirigiéndose, ¿sí?, el tren. וכן מראה שהתחיל לדבר והדגיש בעצמו שכשיצא מדיבורו לקטע על ידי זה ולבוא לשון הרע או שהדיבור יסול כצבע זה יתעזר ונמשה לבחום עם מצלול לפסוק באמצע. Entonces una persona que está en una situación así, otra vez, que trate de encontrar la forma de parar, de frenar y de no seguir hablando para no terminar en lo que ya se ve que es lo que va a terminar hablando, que es la Lashon Hara. Y así תדברים לעניין החטא ומי אנשים היו מודיעים לו באמצע אכילתו של זהו דבר איסור, בוודאי היה פוסק תקף והיה פולט אפילו מה שבתוך פיו. Dice el Hafetz Haim, imagínate que tú empiezas a comer algo y en la mitad viene alguien y te dice, señor, está comiendo taref. ¿Qué hace una persona en ese momento? Kamubán termina de masticar bien para comer, mejor entregárselo, mejor para... ya que empecemos, vamos a terminar, ¿no? Ya que lo han pagado, ya está. ¿Mejor? Ya fe. Entonces, Kamubán, de que no es así.
que en ese mismo instante la persona que hace escupe, o sea, inmediatamente se lo quita. Aquí también. Cuando tú estás por hablar la Lashon Hara, entonces me dices, bueno, ya que estoy hablando, vamos a terminar, ¿no? Ya que estamos en el baile, bailemos. No. Entonces se cambian las cosas. Tienes que ir al enchufe y sacar que la música deje de funcionar para acabar ese baile. ¿Qué? Afilo que eso puede a veces provocar un poco de vergüenza. Amru Hazal, dijeron Jajamim en Masejet Eduyot, Mutav shikare shote kol yamav ali rasha shachad lifnei hamakom. A veces hay casos, situaciones en las cuales una persona tiene que pasar un cierto momento un poco desagradable, un poquito vergonzoso. Mire, ¿qué le pasa a este? ¿Qué? Sí, que se burlen de él y que se avergüence. Y nadie quiere pasar un momento así, de vergüenza, desagradable. Te dijeron, Jajamim, mira, preferible que pases un momento así, pero que no seas ni un instante malvado frente a los ojos de Hashem. Entonces la persona tiene que también tener ese soporte, esa capacidad de a veces soportar lo que normalmente nos cuesta, pero si tú sabes de que vale la pena el precio que estás pagando, ¿por qué? Porque si no lo vas a hacer de esa manera, te va a salir mucho más caro. No. Te va a salir mucho más caro porque en los ojos de Hashem tú vas a quedar mal. Es preferible quedar un poquito mal frente a los ojos humanos, que puedan decir lo que quieran decir de ti, y no quedar mal frente a los ojos de Hashem. Eso es lo que dijeron Jajamim. Muchas veces discutimos con las personas en defensa de otra. Porque dicen, no, pero, no, porque fulanito, no sé qué, por su tanto, y dice, oye, a ver, ¿tú qué estás hablando? ¿Tú estás tonto o qué tipo? Estés todos locos. Ese tipo yo le conozco, yo sé lo que es. Y eso muchas veces ha pasado de gente que hace una sedacá muy grande, pero a escondidas, que nadie lo sabe, y la gente se piensa que es un ávaro. Pero el Yerra dice, no, ¿cómo? Es un ávaro, vosotros estáis locos. Ese hombre da más sedacá que todos vosotros juntos. Después se dijeron, Jajamim, es preferible que la persona se llame shoté, o sea, tonto, toda su vida, y que no sea malvado un solo momento frente a Hashem. וכבר כתב הרמב"ן בספר שער הגמול ששעה אחת בגין יום קשה יותר מייסורי איוב כל ימיו. El Rambán escribió en un libro que se llama Sha'ar HaGemul, que es un libro que escribió el Nachmanides, que habla del tema de la recompensa y el castigo. Y él dice, un momento en el Geinom es más duro que todos los sufrimientos que tuvo Iov durante toda su vida. Así dice, entonces es sabido que una persona está dispuesta a soportar una vergüenza para no tener que sufrir. Todo eso es cuando la persona no tiene la manera de cómo corregir. Pero a veces una persona está en la mitad de una plática o hablando con alguien y él sabe que el otro quiere responder o quiere decir alguna cosa que puede ser la Lashon Hara, pero él Dafka lo hace con intención para demostrarle que está equivocado. Hay algo parecido a lo que dijo el señor Shimon antes, ¿no? O sea, yo hablo con alguien y yo sé que él me va a responder, me va a decir, pero este caja y este lo otro. Pero yo lo hice intencionalmente porque yo lo quiero traer pruebas y demostrarle que está equivocado. Entonces aquí, a pesar de que esa persona va a decir algún tipo de Lashon Hara, mi intención es hacer que él lo diga para que yo pueda refutarlo y para que pueda demostrarle que está equivocado. Ahí sí está permitido, dice el Hafetz Haim, ahí está bien, con la condición de que tú sepas que él puede llegar a escucharte y básicamente a cambiar de opinión. Y Ulay afilo puede hacer shalom entre ellos.
Bevadai mitzvah lishma kol ma shebenehem. Entonces ahí sí, vadai que es mitzvah, escuchar lo que el otro tiene que decir. Mira, me hizo tal cosa, te hizo tal cosa, y ahí tú puedes empezar la plática, decir, mira, eso es lo que tú piensas que te hizo, pero no te lo hizo, o no tuvo intención, o fue con esto, o fue de esa forma. Cuando tu intención es hacer shalom, afirmo que tú sepas que el otro en algún momento va a hablar mal de su compañero, pero bueno, esa es la intención, de que él diga lo que tiene que decir, para que yo lo pueda refutar, para que yo pueda demostrarle, para que yo pueda traer los argumentos, para que al final, Bezat Hashem, Ulay, puedan hacer shalom entre ellos. A pesar de que no vayas a tener éxito, tienes que estar seguro de que vas a tener seguro. Alguien no puede estar seguro 100%, pero tú piensas que tienes buenas posibilidades. Puedes manejar la situación y puedes lograr de que, miren, a veces uno conoce que hay gente que es, ¿saben lo que es cabeza dura? No. ¿Ah? No, que va. Sí. Dicen que los judíos Más dura que la pared. ¿Sí? Entonces, ahí, a filo que pongas un taladro, el taladro se va a romper. ¿Sí? Pero, perdone, acá lo Baruj Hu lo dice, pueblo duro de servir. Mejor. Lo dice Hashem. Sí, pues lo que yo le quería decir es que muchas veces hay personas que te insultan, te dicen cosas y tú te callas. Yo lo sé con un rabino que se cayó. No, porque usted no sé qué, pues. Y dice, capará. Mejor. Todo, ya fe, Karima. Shna Torah. Ataco Baruch. Ataco Baruch. Purim Sameach. Sí. Y uno pasó a había un chico que me llamaba Colén, decía que le mandaba cosas, ya la podéis. Gracias. No, nada, justamente, estaba leyendo la Rashi decía bien claro, porque es la Torah, si el Sanedrín dice que la derecha es la izquierda, que la derecha es tiene castigo, decía una cosa, yo tengo razón, y si yo tengo razón, si el río... Bueno, si yo tengo razón, y al final la alianza dice, la Torah no está bien, la Torah está aquí abajo. Y dice así, dice, mis hijos me han ganado.
A minha vai ser lá para dezembro. Ah, en Chihuahua. Não dá tempo. Dá, mas também não é bom que você tem que ser mais atualizado, né? É mais perto do que você fazer. Eu já tenho já umas oportunidades de pegar. Não, eu tenho muita carro. Lá meu serviço. Meu serviço só pedia essa que Eu peguei lá no. Aquele BT Finesse lá do Central. Eu vou pegar de Rabino, não. Eu peguei daquele Rabino lá do Beito Finesse, lá do Central. Já tem. Eu tenho cheque aí. Peguei dele. Eu peguei também no rádio de construção. Não, eu vou pegar de pessoas normais, pessoas comuns. Pegando de brasileiros também. Não, brasileiro eu vou pegar, não. Ah? Brasileiro eu vou pegar, né? Buenos días. No aplicativo a gente consegue ver isso aí. Aplicativo? Não, e como que eu fazer isso assim? Sim, Se eu faço uma garrafa, por exemplo, de café, Sim. eu faço xerecô. sí. E eu não faço posterior, eu fico ali, tô tomando. Si tú tienes intención de seguir tomando, una sola. E se eu trocar pra água, quanto tempo? Tipo, antes que eu comecei a tomar, eu demorei 20 minutos. E fiquei ali tomando. Importante. Eu precisava fazer. Al final del día, al final de que antes de ir a tefilá, comer, ¿verdad? Poderia Y ponerle fazer fashot. Como não tem um intervalo de 30 minutos. Ok. Claro, debe estar en el colapso, Sherpol, ya mi dolor. Amén. ¿No quieres vamos a sentarte? ¿Ahí no hay lugar? ¿Está ocupado? Está ocupado aí. Ah, está ocupado.